Hola. Recibir un diagnóstico de cáncer puede ser abrumador. De repente te enfrentas a una avalancha de información, términos médicos complejos y decisiones difíciles. El objetivo de este vídeo es ofrecer una guía clara, honesta y directa sobre una de las opciones de tratamiento de las que quizás hayas oído hablar, la terapia de protones. Vamos a dejar de lado la jerga y el marketing para centrarnos en lo que la ciencia dice realmente, especialmente para pacientes adultos y mayores. Exploraremos qué hace que esta tecnología sea diferente, pero lo más importante es que abordaremos la única pregunta que de verdad importa. ¿Es la elección correcta para ti o para tu ser querido? La respuesta podría sorprenderte. Para entender qué hace diferente a la terapia de protones, es útil comprender primero el tratamiento con el que se compara más a menudo, la radioterapia tradicional que utiliza fotones. La radioterapia estándar, que emplea energía como los rayos X, ha sido un pilar fundamental y exitoso en el tratamiento del cáncer durante décadas. Imagina su funcionamiento como un haz de luz de una linterna que atraviesa un objeto semitransparente. El haz de energía viaja a través del cuerpo para llegar al tumor, pero también libera radiación en los tejidos sanos que encuentra en su camino, tanto antes de llegar al tumor como después de atravesarlo. Durante años, los médicos se han preguntado si existía una forma de administrar esa energía anticancerígena con aún más precisión, y ahí es donde los protones entran en la historia. La terapia de protones es, en esencia, una forma de radioterapia que utiliza partículas llamadas protones en lugar de los fotones de los rayos X. La gran promesa de esta tecnología reside en una propiedad física única. A diferencia del haz de fotones que atraviesa el cuerpo, un haz de protones puede ser calibrado para que deposite la mayor parte de su energía en un punto muy específico, el tumor, y luego se detenga bruscamente. Piénsalo de esta manera. Mientras que la radioterapia convencional es como una bala que atraviesa su objetivo y sigue su camino, la terapia de protones es más como un dardo que vuela hasta la diana y se clava allí sin dañar lo que hay detrás. Esta precisión ofrece dos grandes ventajas teóricas. La primera es la posibilidad de administrar una dosis de radiación más alta y, por tanto, potencialmente más eficaz directamente sobre las células cancerosas. La segunda es la posibilidad de reducir la exposición a la radiación de los tejidos sanos que rodean el tumor, lo que, en teoría, podría significar menos efectos secundarios. Esta idea es increíblemente atractiva y es lo que impulsa la investigación. Pero la pregunta crucial que debemos hacernos es ¿qué han encontrado los estudios científicos al comparar esta promesa con la realidad para los pacientes adultos? Aquí es donde pasamos de la teoría a la evidencia. Los científicos han comparado rigurosamente la terapia de protones con las mejores y más modernas terapias de fotones disponibles en la actualidad. Los resultados de estas comparaciones, recopilados en una exhaustiva revisión sistemática de estudios, con una búsqueda de evidencia realizada hasta principios de 2024, son complejos y dependen mucho del tipo específico de cáncer. Para que un tratamiento se considere claramente superior, los estudios deben demostrar con certeza que mejora uno de dos resultados clave: la supervivencia global, es decir, que los pacientes vivan más tiempo, o que reduce significativamente los eventos adversos graves, que es el término técnico para los efectos secundarios serios. Y, crucialmente, debe lograrlo sin comprometer la eficacia del tratamiento, medida a menudo como la supervivencia libre de progresión, que es el tiempo que los pacientes viven sin que el cáncer empeore. Y la conclusión principal de esta rigurosa evaluación es clara, aunque pueda resultar sorprendente. En la actualidad, no existe ningún tipo de cáncer en adultos para el que haya evidencia de alta certeza que demuestre que la terapia de protones es superior a la radioterapia moderna con fotones
en ambos aspectos a la vez. Lo que la evidencia sí sugiere es un panorama con muchos matices. Por ejemplo, para ciertos tipos de cáncer, como algunos de pulmón y de ano, los estudios indican que la terapia de protones podría ofrecer ventajas. En el cáncer de ano, la supervivencia libre de progresión fue equivalente, pero con potencialmente menos eventos adversos graves. Sin embargo, es fundamental señalar que la certeza de esta evidencia se considera baja y que no se identificó evidencia sobre la supervivencia global, lo que significa que se necesita más investigación. Para otros cánceres como el de próstata, el de esófago o algunos tumores cerebrales como los gliomas, el panorama es aún más complicado. En el caso del cáncer de próstata, aunque algunos estudios muestran una reducción en ciertos efectos secundarios, la evidencia sobre la supervivencia global es de certeza muy baja y no se ha identificado evidencia publicada sobre la supervivencia libre de progresión. Y para muchos otros tipos de cáncer, simplemente no existen suficientes datos comparativos de calidad para poder sacar una conclusión sobre si los protones ofrecen una ventaja real. Es un poco como comparar dos teléfonos inteligentes de última generación. Para algunas tareas específicas, uno podría tener una ligera ventaja, pero para la mayoría de las cosas, ambos hacen un trabajo excelente y el jurado científico todavía está deliberando sobre cuál es definitivamente mejor en todos los ámbitos. Así que, con la ciencia todavía en evolución, la conversación pasa de qué tecnología es mejor a qué tratamiento es mejor para mí. Volvamos a esa sensación inicial de estar abrumado por la información. Aunque los detalles científicos son complejos, el mensaje que debes llevarte a casa es simple. El propósito de entender todo esto no es que te conviertas en un experto en física de partículas, sino que te sientas más fuerte y mejor preparado para la conversación más importante de todas, la que tendrás con tu equipo de oncología. La elección del tratamiento es una decisión profundamente personal, que se toma entre tú y tus médicos. Y quizás la reflexión final más importante sea esta. La herramienta más poderosa en la lucha contra el cáncer no es un acelerador de partículas, sino la alianza entre un paciente bien informado y un equipo médico de confianza. El mejor tratamiento no siempre es el más nuevo o el que más titulares genera, sino aquel que se elige cuidadosamente basándose en las características específicas de tu tumor, tu estado de salud general y la evidencia científica más actual y honesta disponible. Esa es la verdadera base para tomar la mejor decisión posible en tu camino. Nada más por hoy. Espero que esta información te haya resultado útil. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias.